Cada año, millones de personas celebran el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Las representaciones del pesebre, los tres reyes magos y la estrella de Belén son escenas familiares en todo el mundo. Pero, ¿y si te dijera que gran parte de lo que creemos saber sobre el nacimiento de Jesús fue una construcción posterior? ¿Es posible que la historia del nacimiento del Mesías haya sido moldeada por intereses políticos y religiosos? Desde hace siglos, la imagen del pesebre, los Reyes Magos y la estrella de Belén han sido símbolos universales de la Navidad. En millones de hogares alrededor del mundo, las familias se reúnen para recordar aquella noche mágica en la que, según la tradición cristiana, nació Jesús. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente esta historia? ¿Cómo es que conocemos tantos detalles sobre un evento que ocurrió hace más de 2000 años? Lo que hoy creemos sobre el nacimiento de Jesús no siempre fue así. De hecho, en los primeros años del cristianismo, nadie hablaba de un pesebre, de una estrella en el cielo, ni de pastores que acudían a ver al recién nacido. Para descubrir la verdad, debemos viajar en el tiempo y explorar las raíces de este relato que, aunque parece inamovible, ha sido moldeado con el paso de los siglos. Cuando pensamos en la historia del nacimiento de Jesús, solemos imaginar un relato claro y definido. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Lo primero que debemos saber es que los evangelios, que son los principales documentos que relatan su vida, no cuentan la misma historia. De los 4 evangelios canónicos, solo Mateo y Lucas mencionan su nacimiento y lo hacen de manera muy diferente. En el evangelio de Mateo, Jesús nace en tiempos del rey Herodes, y son unos misteriosos sabios del Oriente quienes llegan a rendirle homenaje, guiados por una estrella. Es Mateo quien introduce la dramática historia de la matanza de los inocentes, donde Herodes ordena asesinar a todos los niños menores de 2 años en Belén, un episodio que evoca la historia bíblica de Moisés y el faraón de Egipto. Por otro lado, en el Evangelio de Lucas, el relato es completamente distinto. No hay reyes magos, ni estrella de Belén, ni matanza de inocentes. En su lugar, encontramos una historia más humilde y conmovedora. José y María deben viajar a Belén debido a un censo ordenado por el emperador Augusto, y allí María da a luz en un pesebre porque no hay lugar en la posada. Es Lucas quien nos habla de los pastores que reciben el anuncio de los ángeles y acuden a ver al niño envuelto en pañales. Estas diferencias pueden parecer menores, pero nos llevan a una pregunta fundamental. Si los relatos son tan distintos, ¿cómo podemos saber cuál es el verdadero? Más aún, si analizamos los textos más antiguos del cristianismo, descubrimos algo aún más sorprendente. El Evangelio de Marcos, que es el más antiguo de los 4 y que fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo, no menciona en absoluto el nacimiento de Jesús. Para Marcos, la historia de Jesús comienza cuando ya es adulto, en su bautismo en el río Jordán. Lo mismo ocurre con los escritos del apóstol Pablo, que son aún más antiguos que los evangelios. Pablo, quien jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo, nunca menciona nada sobre un nacimiento milagroso en Belén. Para él, lo importante es la muerte y resurrección de Jesús, no su infancia. Entonces, si ni Marcos ni Pablo hablan del nacimiento de Jesús, y si Mateo y Lucas ofrecen versiones diferentes, ¿cuándo y por qué surgió esta historia? Aquí es donde entra en juego un aspecto fascinante, la influencia de mitos y creencias preexistentes. Si viajamos a las civilizaciones antiguas, encontramos relatos sorprendentemente similares al del nacimiento de Jesús. En Persia, por ejemplo, se veneraba a Mitra, una deidad cuyo nacimiento también fue milagroso y ocurrió en una cueva, acompañado de pastores. En Egipto, el dios Horus fue concebido de manera sobrenatural y su llegada fue anunciada por una estrella. En la India,
El dios Krishna nació de una madre virgen y su vida estuvo marcada por profecías y persecuciones. Y en Roma, los emperadores eran considerados hijos de los dioses y a menudo se les atribuían nacimientos divinos. Si ponemos todo esto en contexto, podemos ver cómo el relato del nacimiento de Jesús pudo haber sido influenciado por mitos más antiguos. En los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de Jesús necesitaban una historia que lo presentara como una figura sagrada desde su nacimiento, algo que fuera comprensible y atractivo para los pueblos paganos del Imperio Romano. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que adoptando elementos que ya formaban parte de las creencias populares? Pero la historia no termina ahí. También debemos considerar el papel de la política y la necesidad de establecer una fecha concreta para celebrar su nacimiento. Durante los primeros siglos del cristianismo no existía una fecha oficial para conmemorar el nacimiento de Jesús. Fue en el siglo IV cuando la Iglesia fijó el 25 de diciembre como la fecha de su nacimiento, coincidiendo con la festividad romana del Sol Invictus, el renacimiento del sol tras el solsticio de invierno. La imagen del nacimiento de Jesús es una de las más icónicas de la historia. Un niño recién nacido en un humilde pesebre, su madre, María, a su lado, José velando por ellos, pastores maravillados y una estrella brillante en el cielo que guía a unos misteriosos sabios de Oriente. Esta escena ha sido representada en pinturas, esculturas, obras de teatro y películas a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo universal de esperanza y redención. Sin embargo, detrás de esta tierna historia se esconde una verdad sorprendente. El relato del nacimiento de Jesús no surgió en un vacío. Al contrario, fue influenciado por creencias y mitos mucho más antiguos, algunos de los cuales existían siglos antes de que el cristianismo emergiera. Para entender esto, debemos remontarnos a un mundo muy diferente al nuestro, un mundo lleno de dioses y héroes, cuyas vidas, curiosamente, se parecían mucho a la historia que hoy conocemos del nacimiento de Jesús. En muchas culturas antiguas, la idea de un Salvador nacido de una virgen, con señales celestiales anunciando su llegada, no era nada nuevo. En Persia, por ejemplo, la religión mitraica ya hablaba del dios Mitra, quien, según la tradición, nació el 25 de diciembre de una virgen y fue adorado por pastores. En Egipto, el dios Horus también tuvo un nacimiento milagroso. Su madre, Isis, lo concibió de manera sobrenatural y su nacimiento fue recibido con júbilo por los dioses y los hombres. En la India, Krishna, una de las figuras centrales del hinduismo, nació de la Virgen Devaki, y su vida estuvo marcada por profecías y señales divinas. Estas similitudes no son coincidencia. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado sentido en el nacimiento de sus grandes líderes religiosos y espirituales. La idea de que un Salvador debía venir al mundo de una manera extraordinaria era una forma de otorgarle legitimidad y de diferenciarlo del resto de los mortales. En un mundo donde los dioses caminaban entre los hombres, el nacimiento de un ser especial no podía ser algo común. Tenía que estar rodeado de signos, profecías y milagros. Pero la historia del nacimiento de Jesús no solo está influenciada por estas figuras mitológicas, también hay una conexión profunda con las festividades paganas de la época. Una de las claves más reveladoras es la elección del 25 de diciembre como fecha de su nacimiento. Aunque en la Biblia no se menciona en ningún momento el día exacto en que Jesús nació, en el siglo IV, la Iglesia decidió establecer esa fecha como el día oficial de su nacimiento. ¿Por qué? La respuesta está en el Imperio Romano. El 25 de diciembre era una fecha de gran importancia en el mundo antiguo. En Roma se celebraba el Festival del Sol Invictus, el Sol Invencible, en honor al renacimiento del Sol tras el solsticio de invierno.
Era un tiempo de júbilo y celebración, en el que se encendían luces y se intercambiaban regalos, costumbres que hoy asociamos con la Navidad. Además, los romanos también celebraban las Saturnales, una festividad en honor al dios Saturno que duraba varios días y que se caracterizaba por la suspensión de las normas sociales, grandes banquetes y un ambiente de alegría y libertad. Estas festividades eran tan populares que la Iglesia primitiva, en su esfuerzo por expandir el cristianismo, decidió superponer la celebración del nacimiento de Jesús sobre ellas. Esto tenía un propósito claro: hacer que la nueva religión fuera más aceptable para los pueblos paganos del imperio. Si los seguidores de Mitra celebraban el 25 de diciembre como el día del nacimiento de su Dios, ¿por qué no hacer lo mismo con Jesús? Si la gente estaba acostumbrada a encender velas y decorar sus hogares en esa época del año, ¿por qué no incorporar esas costumbres en la celebración cristiana? Así, la Navidad no solo se convirtió en una fecha religiosa, sino en una continuación de tradiciones mucho más antiguas que habían existido por siglos. Pero las influencias no terminan ahí. La historia de los Reyes Magos, esos enigmáticos sabios de Oriente que siguieron una estrella para encontrar al niño Jesús, también tiene raíces en creencias previas. En muchas culturas antiguas, los astrónomos y sacerdotes miraban al cielo en busca de señales divinas. Se creía que el destino de los grandes reyes y líderes estaba escrito en las estrellas, y cualquier fenómeno celestial inusual podía interpretarse como un anuncio de la llegada de un nuevo gobernante. En la antigua Persia, por ejemplo, los magos, un grupo de sacerdotes zoroastrianos, eran conocidos por su habilidad para interpretar los signos celestiales. Su presencia en la historia del nacimiento de Jesús parece ser un eco de esta tradición, una forma de legitimar su llegada al mundo a través del reconocimiento de sabios extranjeros. Además, el número de los Reyes Magos no se menciona en la Biblia. Fueron los cristianos posteriores quienes fijaron la cifra en 3, posiblemente para representar los 3 continentes conocidos en la antigüedad: Europa, Asia y África. El relato del nacimiento de Jesús, entonces, no surgió de la nada. Fue una historia moldeada por siglos de influencias culturales, mitológicas y políticas. Al adoptar elementos de religiones anteriores y festividades paganas, el cristianismo primitivo logró consolidar su mensaje y hacerlo accesible a un público más amplio. No se trató de un engaño, sino de una estrategia de adaptación que permitió que la fe cristiana creciera y se expandiera por todo el mundo. El nacimiento de Jesús no solo es un relato religioso, es también una historia profundamente influenciada por la política. Para entender cómo y por qué surgió esta narrativa, debemos situarnos en el contexto de la época. Un imperio romano en plena expansión, una Judea convulsa y una lucha de poder entre las autoridades imperiales y las expectativas mesiánicas del pueblo judío. Podría ser que la historia del nacimiento de Jesús estuviera ligada no solo a la fe, sino también a una estrategia política. Para empezar, es importante recordar que Judea, en el siglo I a.C., era una provincia bajo el dominio romano. Aunque oficialmente gobernada por la dinastía de los Herodes, en la práctica, todo el poder recaía en Roma y en sus gobernadores, como Poncio Pilato. Era un tiempo de grandes tensiones. La población judía vivía en constante expectativa de la llegada del Mesías, un líder que, según las profecías, vendría a liberar al pueblo del yugo extranjero. En ese escenario, cualquier figura que despertara esperanza o reuniera seguidores se convertía en una amenaza potencial para Roma. Pero, ¿cómo encaja el relato del nacimiento de Jesús en este panorama político? Para responder, analicemos el Evangelio de Mateo, que nos habla de un rey temeroso, Herodes el Grande, ordenando la matanza de los inocentes tras escuchar rumores de que un rey de los judíos había nacido en Belén.
Si esta historia realmente sucedió o no es motivo de debate, pero lo que sí está claro es que refleja una realidad política concreta. En Judea, el nacimiento de un líder con aspiraciones mesiánicas era visto como un desafío al orden imperial. Roma tenía una política muy clara con respecto a los movimientos mesiánicos. Cualquier figura que pudiera generar disturbios debía ser eliminada. La historia nos muestra que, en los años posteriores a la muerte de Jesús, otros mesías aparecieron con promesas de liberar al pueblo y todos terminaron siendo perseguidos y ejecutados por los romanos. Pero lo más interesante es cómo la versión del nacimiento de Jesús que nos han transmitido los evangelios parece, en parte, una respuesta a este contexto político. En lugar de presentar a Jesús como un líder revolucionario desde su nacimiento, lo muestran como una figura celestial, cuyo reino no es de este mundo. Este detalle es crucial porque suaviza su imagen a los ojos del poder romano. Si bien Jesús fue finalmente crucificado por orden de Poncio Pilato, acusado de proclamarse rey de los judíos, los relatos sobre su infancia construyen un personaje que, aunque especial y divino, no representa una amenaza militar directa. Además, el hecho de que los evangelios sitúen su nacimiento en Belén no es casualidad. La tradición judía afirmaba que el Mesías debía nacer en la ciudad del rey David, por lo que era fundamental que Jesús estuviera asociado a este lugar. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que Jesús probablemente nació en Nazaret y que el detalle de Belén fue añadido después para cumplir con las profecías mesiánicas. El Evangelio de Lucas introduce la historia del censo de Quirino, un decreto que obligaba a José y María a viajar a Belén, lo que permite conectar a Jesús con la línea de David. Pero aquí hay un problema. Los registros históricos indican que el censo de Quirino ocurrió en el año 6 después de Cristo, mientras que Jesús, según otras fuentes, habría nacido alrededor del 4 antes de Cristo. ¿Podría ser que esta historia del censo fuera una forma de justificar su nacimiento en Belén, incluso si en realidad ocurrió en otro lugar? Otro detalle revelador es la forma en que los evangelios construyen la relación entre Jesús y Roma. A diferencia de otros movimientos judíos que llamaban abiertamente a la rebelión, los primeros cristianos adoptaron un tono mucho más conciliador con el poder imperial. En los evangelios encontramos frases como «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», lo que sugiere una estrategia para evitar conflictos directos con Roma. Al presentar a Jesús como un líder espiritual y no político, sus seguidores pudieron sobrevivir y expandir su mensaje sin ser perseguidos como una amenaza para el imperio, al menos por un tiempo. Este relato de un Jesús nacido en Belén, adorado por sabios extranjeros y perseguido por un rey tiránico, no solo servía para cumplir con las profecías judías, sino que también permitía que el cristianismo encajara mejor en el contexto romano. Con el tiempo, esta visión fue evolucionando, y en el siglo IV, cuando el emperador Constantino convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio, la historia del nacimiento de Jesús se convirtió en un pilar fundamental de la fe. Cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, es imposible ignorar el impacto cultural que ha tenido a lo largo de la historia. Su historia ha inspirado arte, literatura, tradiciones y festividades que han perdurado por siglos, moldeando la identidad de civilizaciones enteras. Pero lo más fascinante es cómo un relato que comenzó en un rincón del Imperio Romano logró convertirse en una de las narraciones más influyentes del mundo. ¿Cómo pasó de ser una historia compartida por unos pocos seguidores a convertirse en el pilar de una de las festividades más importantes de la humanidad? Para entender esto, debemos recordar que los primeros cristianos eran una minoría perseguida. Durante los primeros siglos de nuestra era, ser cristiano en Roma era arriesgar la vida. Sin embargo, la historia del nacimiento de Jesús tenía un atractivo único.
Era la historia de un niño nacido en la pobreza, en circunstancias humildes, pero destinado a cambiar el mundo. Este mensaje de esperanza resonó en las masas, especialmente entre los esclavos, los pobres y aquellos que buscaban consuelo en un imperio marcado por la desigualdad y la opresión. A medida que el cristianismo creció, la historia del nacimiento de Jesús comenzó a tomar forma y a ser celebrada de maneras distintas en diferentes partes del mundo. En Oriente, la Epifanía se convirtió en la gran celebración, conmemorando no solo su nacimiento, sino también la llegada de los Reyes Magos y su bautismo. En Occidente, la Navidad fue consolidándose como la fecha clave, especialmente después de que la Iglesia estableciera el 25 de diciembre como el día oficial del nacimiento de Jesús. Pero lo más interesante es cómo la celebración de la Navidad absorbió costumbres y tradiciones de las culturas con las que entró en contacto. En la Edad Media, la historia del nacimiento de Jesús comenzó a representarse en forma de obras teatrales y belenes vivientes, facilitando que la gente analfabeta pudiera conectarse con el mensaje cristiano. Estas representaciones, que mostraban a María, José, el niño Jesús, los pastores y los magos, ayudaron a consolidar la imagen que hoy tenemos del nacimiento. Con el tiempo, el impacto cultural de la historia de Jesús se expandió aún más. En la pintura renacentista, los grandes artistas como Leonardo da Vinci y Sandro Botticelli retrataron la escena de la Natividad con un nivel de detalle y belleza que la convirtió en un tema central del arte europeo. En la literatura, poetas y escritores recurrieron al nacimiento de Jesús para transmitir mensajes de redención, sacrificio y esperanza. En la música, desde los villancicos medievales hasta grandes obras como El Mesías de Händel, la historia de su nacimiento inspiró algunas de las piezas más conmovedoras jamás compuestas. Pero quizás uno de los mayores impactos culturales del nacimiento de Jesús ha sido la transformación de la Navidad en la festividad mundial que conocemos hoy. Aunque su significado religioso sigue siendo esencial para millones de personas, la Navidad ha evolucionado en muchas culturas hasta convertirse en una celebración de la familia, la generosidad y la unión. Elementos como el árbol de Navidad, Santa Claus y los regalos han sido añadidos con el paso de los siglos, en un sincretismo fascinante entre la tradición cristiana y costumbres paganas más antiguas. Desde hace más de 2000 años, la historia del nacimiento de Jesús ha sido contada una y otra vez, adornada con imágenes de ángeles resplandecientes, un pesebre humilde y una estrella mágica guiando a los sabios de Oriente. Sin embargo, detrás de esta versión que conocemos, hay enigmas y misterios que han desconcertado a historiadores, arqueólogos y teólogos. ¿Y si la historia del nacimiento de Jesús no fue exactamente como nos la han contado? ¿Qué secretos se ocultan entre las líneas de los evangelios y los registros históricos de la época? Uno de los mayores enigmas gira en torno al lugar de nacimiento de Jesús. Durante siglos, se ha dicho que nació en Belén, la ciudad de David, cumpliendo así una profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Sin embargo, los evangelios más antiguos, como el de Marcos, no mencionan en absoluto Belén. En cambio, se refieren a Jesús como Jesús de Nazaret, sugiriendo que pudo haber nacido en esta pequeña aldea de Galilea. Pero hay algo aún más intrigante. En Israel existe otra Belén, una Belén mucho menos conocida, situada en Galilea, a pocos kilómetros de Nazaret. ¿Pudo haber sido esta la verdadera cuna de Jesús? Los evangelios de Mateo y Lucas intentan justificar su nacimiento en Belén con diferentes narrativas. Lucas menciona un censo ordenado por el emperador Augusto que habría obligado a José y María a viajar a Belén. Pero los registros históricos indican que ese censo ocurrió en el año 6 después de Cristo, mientras que Jesús debió haber nacido, según otros cálculos, alrededor del 4 antes de Cristo.
Podría ser que este detalle se añadiera después para hacer que Jesús encajara con las profecías mesiánicas. Otro misterio fascinante es la estrella de Belén. ¿Fue un milagro o un fenómeno astronómico real? Los astrónomos han intentado encontrar explicaciones científicas a este evento. Una de las teorías más aceptadas sugiere que la estrella de Belén pudo haber sido una gran conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, un evento que ocurrió en el año 7 a.C. y que pudo haber sido interpretado por astrónomos de la época como una señal del nacimiento de un gran líder. Otros creen que pudo haber sido una supernova o incluso el paso de un cometa. Pero si fue un evento real, ¿por qué los registros históricos romanos o chinos que documentaban con precisión los fenómenos astronómicos no mencionan nada sobre una estrella extraordinaria en ese período? Los Reyes Magos son otro enigma. Tradicionalmente se nos dice que eran tres, que venían de Oriente y que sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, el Evangelio de Mateo nunca menciona cuántos eran ni que fueran reyes. Solo los llama magos, una palabra que en aquella época se refería a sacerdotes persas, probablemente seguidores del zoroastrismo, una religión que también esperaba la llegada de un Salvador. Si estos hombres venían de Persia, podría ser que estaban siguiendo profecías antiguas que conectaban a Jesús con sus creencias, o eran simplemente un símbolo añadido posteriormente para dar más profundidad a la historia. Pero hay algo aún más inquietante. Los evangelios insisten en que Jesús era descendiente de la casa de David, la dinastía de los antiguos reyes de Israel. Esta afirmación tenía una enorme carga política en su tiempo, porque significaba que Jesús tenía un linaje que, al menos en teoría, lo hacía legítimo aspirante al trono de Israel. Si esto era cierto, ¿por qué su familia vivía en la pobreza? Podría ser que pertenecían a una línea dinástica caída en desgracia, pero que aún guardaba la esperanza de restaurar su posición. Algunos estudiosos han sugerido que la familia de Jesús pudo haber sido parte de un linaje secreto de líderes espirituales, conocidos solo por ciertos círculos dentro de la sociedad judía. Otro misterio se esconde en las sectas judías de la época. En el siglo I, en los desiertos de Judea, vivía un grupo llamado los Esenios, una secta que esperaba la inminente llegada de un Hijo de la Luz, un líder espiritual que traería la salvación. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, revelaron que este grupo tenía creencias sorprendentemente similares a las que luego se atribuyeron a Jesús. ¿Es posible que Jesús estuviera relacionado con los esenios, o que su historia fuera moldeada para encajar con las profecías que estos escribieron? Desde hace más de 2000 años, la historia del nacimiento de Jesús ha sido contada, repetida y celebrada en todo el mundo. La imagen del niño en el pesebre, rodeado por María, José, los pastores y los Reyes Magos, ha quedado grabada en la memoria colectiva de la humanidad. Pero después de todo lo que hemos explorado, surge una pregunta inevitable. ¿Es esta historia un mito cuidadosamente construido o una realidad histórica? Lo cierto es que el relato del nacimiento de Jesús no solo es una narración religiosa, sino también un reflejo de las expectativas y creencias de su tiempo. Cada elemento parece encajar perfectamente dentro de un propósito, desde la estrella de Belén hasta la visita de los magos, desde la profecía del Mesías hasta el linaje de David. Pero cuando nos adentramos en los detalles históricos, las contradicciones y las omisiones, nos damos cuenta de que el nacimiento de Jesús, tal como lo conocemos, es mucho más complejo de lo que imaginamos. Por un lado, la falta de registros históricos y la diversidad de relatos nos llevan a pensar que esta historia pudo haber sido moldeada con el tiempo para reforzar la figura de Jesús como el Mesías prometido.
Elementos como el nacimiento virginal, la huida a Egipto y la estrella de Belén podrían haber sido añadidos o reinterpretados para hacer que su historia encajara con profecías y expectativas mesiánicas. Pero por otro lado, sabemos que Jesús existió, que su mensaje cambió el curso de la historia y que sus seguidores expandieron su legado hasta convertirlo en la figura central del cristianismo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quizás la pregunta no sea si el nacimiento de Jesús fue exactamente como lo narran los evangelios, sino por qué esta historia ha perdurado durante tanto tiempo. Más allá de los detalles históricos, el relato de su nacimiento transmite un mensaje de esperanza, fe y redención que ha resonado en millones de personas a lo largo de los siglos. Y tal vez, al final, ese sea su verdadero poder. Ahora, la pregunta más importante te la hago a ti. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué piensas tú? ¿Crees que el nacimiento de Jesús fue un evento histórico tal como lo cuentan los evangelios o un relato construido con el tiempo? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te ha parecido interesante este viaje a través de la historia y los misterios del nacimiento de Jesús, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los grandes enigmas de la humanidad. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video y acompáñanos en la búsqueda de la verdad. Nos vemos en el próximo episodio.